Buenas noches, queridos cristiano televidentes. Hoy les hablamos desde aquí, desde el Noticias TV Cristo. Queremos en esta noche hacerles una recomendación especial y es que no te pierdas nuestro programa matutino en Mañanas con Jesucristo. Pero hoy tenemos algo especial y cada uno de nuestros corresponsales nos va a hablar de acerca de algo importante en la Biblia, y es de esos libros que al inicio marcaron algo importante en nuestras vidas, y yo quiero retomarlo y queremos que cada uno de ellos de alguna manera lo cuenten a ustedes, queridos televidentes, Cristo televidentes. Por eso yo voy a empezar con el libro del Génesis. Quiero hablarles acerca de ese libro maravilloso que cuenta experiencias extraordinarias y sobrenaturales que solamente por la fe en Dios lo podemos entender. Aquel libro tiene como fecha de creación aproximadamente, o de escritura, allí en el año 1500 al 1430 antes de Cristo. Tiene como tema central el enfoque teológico de orígenes del cielo, de la tierra, de las diferentes formas de vida, de las lenguas del pueblo, de Dios. Nos muestra cómo Dios creó al ser humano conforme a su imagen y cómo esa imagen del pueblo de Dios se fue perturbando debido a la desnaturalización de ese amor hacia Dios y a la conformación del pecado. También tenemos varios aspectos importantes en este libro. Uno de ellos es los orígenes de la humanidad, enmarcado desde esa palabra de fe, de hacer, de decir hágase y se hace por medio de la palabra del Señor. También tenemos allí cómo hay un hombre llamado Abraham, quien a partir de él y su fe hacia Dios hace un pacto con él, hace un pacto con el Señor, y de ahí la humanidad empieza a tener un trasfondo importante y a entender la bendición de Dios hacia la familia. También encontramos tres pactos importantes, que es el pacto de Adán, Noé y del mismo Abraham que les contaba. Aquel libro tiene un entorno bastante particular y peculiar. Hablando desde el inicio de este libro, entendemos que había una creación especial, una creación allí en el Edén, donde todo era paz y donde todo era amor. Luego del pecado, entonces fueron sacados de allí y tuvieron que enfrentar la vida realmente difícil, mas no era el propósito de Dios. Pero aquel propósito se hizo firme de acuerdo a las decisiones de Adán y de Eva. Entonces empiezan a haber ciertas particularidades en cuanto al funcionamiento del mundo, de cómo era el mundo, de cómo debía enfrentarse, de cómo la envidia entre dos hermanos podía hacer que el amor que en algún momento había se acabara por completo. Y allí el entorno social, el entorno familiar, donde Dios nos enseña desde cómo podemos terminar la vida sin Dios hasta cómo podemos ver su gloria. Así que de manera general y de manera algo resumida, este es nuestro libro del Génesis. Pero mis compañeros tienen algo especial para ustedes, Cristo televidentes. Y es allí donde vamos a ver cómo nos van a hablar acerca de los demás libros que conforman el Pentateuco. Hablando del primero, les dije yo, su amigo y hermano en Cristo, Alex Fernández, pero más adelante van a hablarles ellos de esto tan especial. Los dejo en compañía de ellos y ellos adelante. Un saludo en el nombre de Jesús para mis compañeros de SED y toda la teleaudiencia de TV Cristo. Les traigo el segundo libro de el Pentateuco, el libro de Éxodo, que quiere decir salida. Tenemos como autor humano a Moisés y como autor divino a nuestro Dios. Año aproximado 1440 a.C. o 1240 a.C. Género literario, narrativo histórico. Propósito: mostrar la historia de la liberación de Israel de mano de la esclavitud egipcia, también su origen como nación hebrea y sus ceremonias religiosas. Éxodo gira alrededor de 4 periodos.
El primero, de la esclavitud. Segundo, juicio y liberación. Tercero, disciplina. Y cuarto, legislación y organización. Este libro contiene lo siguiente: el Señor Dios se muestra su poder ante el faraón, quien se creía ser Dios. Pero el Señor le muestra quién es el Dios por medio de su siervo Moisés, a quien usa para llevar las plagas de Egipto, las plagas del Señor contra Egipto, y es donde doblega a el faraón. No basta con esto, el Señor, mostrando su poder, abre el mar en dos, por donde pasa el pueblo de Israel en seco, hasta el desierto del Sinaí. Luego el Señor ordena la construcción del tabernáculo y su posterior administración. Siga mi hermano Andrés con el siguiente libro. Buenas noches, mis queridos televidentes. En esta noche les saluda su servidor o reportero Andrés Enrique de Matos desde la ciudad de Bogotá. En esta noche vamos a hablar de el tercer libro de las Sagradas Escrituras de los Pentateucos. Este es el libro de Levítico. El libro de Levítico tiene su significado como cualquier libro de las Sagradas Escrituras, y el título del tercer libro del Pentateuco de la Biblia. El nombre Levítico viene de la Septuaginta, de la traducción del hebreo al griego, y fue adaptado a la Vulgata, a la traducción latina. Fue escogido por el contenido del libro de leyes relacionados con Leví, la tribu sacerdotal, una de las 12 tribus del pueblo de Israel. El autor del libro, en teoría tradicional, acepta que Moisés es el autor del libro de Levítico. En la verdad, pues es difícil, a veces hay controversia de que no fue Moisés, pero tampoco hay razones que pueden contradecir esto. Entonces, el libro de Levítico fue escrito por Moisés, y el contenido, el lenguaje y el propósito sostienen esta posibilidad de Moisés que lo escribe, aunque muchos dicen que no es así. Dice que la fecha que fue escrito este libro fue en el año de 1240 a.C. aproximadamente. Abarca el periodo del pueblo de Israel en el Sinaí. Dice que también el género literario en que fue escrito este libro es el género literario narrativo e histórico en su gran mayoría. Este libro tiene un propósito muy importante, que es, a través de las leyes dadas, Jehová quería enseñar a su pueblo a sacrificarse. Entonces, uno de los propósitos de este libro era que el pueblo de Israel se sacrificara, lo que significa apartarse del mal y dedicar el servicio a su Dios, a Jehová. Entonces, los levitas crearon instituciones que le hacían tomar conciencia de sus pecados. Entonces, eso podemos nosotros mirar de este libro. El contenido del libro se puede clasificar en 5 puntos. El primero de ellos, en las leyes concernientes a las ofrendas. Habían leyes muy importantes concernientes a las ofrendas en el pueblo de Israel para los levitas. Las leyes concernientes con el sacerdocio, es decir, los sacerdotes tenían unas leyes que tenían que cumplir o acatar por su condición sacerdotal,
pues las tenían que cumplir. Dice que las leyes concernientes a la purificación, importante, ¿cierto? Leyes que les explicaba a la gente a cómo debían purificarse para estar aceptos ante la presencia de su Dios. Las leyes concernientes a las fiestas, la fiesta santa que realizaba el pueblo de Israel. Las leyes concernientes al país. Entonces, Levítico es un libro muy interesante. Dice que la estructura de este libro, los preparativos para la adoración, la regla para los sacrificios en la adoración, instituciones adicionales sobre los varios sacrificios, reglas para la purificación ceremonial del pueblo y el ritual del día a día. Entonces el libro de Levítico es un libro muy importante que nos enseña en su tema central la purificación del pueblo de Israel, el cual era que le demandaba Jehová. Yo también tengo aquí unos apuntes muy importantes, unos aspectos muy importantes. Dice que la palabra Levítico es una palabra que, como estamos diciendo ahora, pero también fue traducida al latín, que hacía parte de los levitas, una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, mis queridos televidentes, gracias por estar aquí pendiente a este reporte tan importante como es el libro de Levíticos. Y nunca se les olvide que el propósito, el tema central de este libro se basaba en la reforma de la pureza y la santificación del pueblo de Israel. Dios les bendiga a todos, que tengan una feliz noche y gracias por estar en sintonía. Bendiciones para todos. Un saludo muy especial para los compañeros allá en el set y a toda la teleaudiencia que nos acompaña en esta hora. Les habla Juan Carlos Flores y yo voy a hablarle acerca de los dos últimos libros del Pentateuco. Libro de Números. Este libro fue escrito en el año 1240 a.C. aproximadamente. Cubre un lapso de tiempo de 39 años. El autor de este libro es Moisés y tiene un tema principal donde se presenta a Dios como soberano que demanda obediencia a su voluntad, pero que demuestra misericordia al creyente, así como el Padre educa y castiga a sus hijos. Dios dirige a Israel, su pueblo amado. Hay unos aspectos importantes donde contiene leyes y reglas que tienen que ver con la organización de Israel como el pueblo santo de Jehová. Las leyes enseñan cómo debe vivir Israel para seguir disfrutando de las bendiciones de Dios. Reseña del entorno de la época. Números relata el viaje de los hijos de Israel desde el monte Sinaí hasta el umbral de la tierra prometida. Contiene estadísticas y reglas dadas a Israel en el monte Sinaí. Relata el viaje desde el monte Sinaí hasta Cades con las repetidas quejas del pueblo. Voy a hablarles acerca del libro de Deuteronomio. Este fue escrito en el año 1220 a.C. aproximadamente. Abarca un periodo de 2 meses en la llanura de Moab. El autor también es Moisés. Tema central: enseñar a una nueva generación la ley de Jehová. Preparar a la nación para entrar a la tierra prometida. Moisés estaba a punto de morir y ellos tendrían un nuevo líder. Fortalecer la fe del pueblo, ya que enfrentarían diferentes problemas al entrar a la tierra prometida, y profundizar la ley en la vida del pueblo. Aspectos importantes del libro de Deuteronomio. Se puede resumir en 3 exhortaciones. Primero, recuerda. Segundo, obedece. Tercero, presta atención. Les amonesta a que obedezcan la ley para que puedan preparar, y les recuerda sus apostasías y rebeliones, y les amonesta de la consecuencia de la desobediencia en el futuro. Este libro también narra los 3 sermones de Moisés. A manera de conclusión, palabras y hechos finales de Moisés. Eso lo podemos ver en el capítulo 31 al capítulo 34 del libro de Deuteronomio, donde también nos habla acerca de la muerte de Moisés, que es en el verso 5 del capítulo 34, que dice de la siguiente manera:
Y allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. El sucesor de Moisés se llamó Josué. Bien, Dios les bendiga. Y es así como terminamos este bloque de información celestial, donde vimos desde historias sobrenaturales hasta formas de vida donde Dios estaba y donde Dios se apoderaba y donde Dios actuaba. Así que les invitamos, en nuestro próximo programa estaremos revisando otros libros importantes de la palabra del Señor, y es allí donde usted puede adquirir conocimiento y generar un enriquecimiento delante de Dios para poder servirle de la mejor manera. Así que, cristianos televidentes, les saludamos en el nombre de Jesús y nos despedimos en esta noche agradeciéndoles por su audiencia. Dios les bendiga.